Vamos a comenzar con este taller que es básicamente el taller para aprender a usar el oráculo de la consciencia, pero bueno, puede servir para usar cualquier tipo de oráculo o de tarot. Y como siempre, además de para usar esto, como camino interior y desarrollo y crecimiento personal, también sirve el taller. Bien. Antes de comenzar con lo que es propiamente el oráculo, os recomiendo la masterclass que dimos hace poquito sobre el sentido de la vida y la conferencia que dimos en el Rincón de Kiko sobre elevar la conciencia y la sabiduría interna a través de los grandes maestros, que es a través del oráculo. Pero ahí explico más cosas de lo que es el oráculo. Las tenéis en YouTube, en Arcaluz Despertar Consciente, y las podéis consultar, que yo creo que os podrán enseñar muchas cosas muy buenas. Y hoy no os voy a hablar del mito de la caverna, que ya sabéis que el que explico que es súper básico entender y desgranar el mito de la caverna. Y los que todavía no me conocéis, que sepáis que en las conferencias anteriores que he nombrado tengo también explicado esto, pero que si no lo conocéis, os animo a que lo conozcáis, porque es brutal. Simplemente en Wikipedia lo podéis leer y con eso es suficiente. Leer de manera profunda, evidentemente, no quedaros en la superficie. Para los que no habéis hecho las formaciones que tenemos en Arcaluz, pues explicaos que son formaciones que van dirigidas a que tú seas el gestor de tu vida y que consigas una vida plena, a que lo hagas tú de forma autónoma. Y para ello, de momento, tenemos el taller más básico que hay, que es el de las leyes universales, que es básicamente para saber cómo funciona el universo. Y luego el de crear mi propia realidad. La primera parte que está más enfocada un poco hacia el vaciado, y un taller de refuerzo, el 1.5, que es el vaciado interior del ego, que este es el más potente y el más importante, porque cuando nosotros vamos en piloto automático, vamos según pues, al ego le apetezca. Y aquí aprendemos a ver bien cómo opera y a desocultarlo y a ponerme yo en presencia de lo que mi alma quiere y no de lo que quiere mi ego. La formación va a seguir, la segunda parte está a punto de salir. Y luego recordad que he nombrado ya el taller de los síntomas, que también va a ser muy potente. Y como siempre os digo, enseño en el primer taller y tenéis una carta al respecto. Tened en cuenta que si hay una frase que la tenéis en el oráculo es porque es súper potente. Y es esta frase. En lo que respecta a los métodos, puede que haya 1.000.000 o más, pero de principios hay pocos. El hombre que comprende los principios acierta eligiendo sus propios métodos. El hombre que va probando métodos, ignorando los principios, tendrá problemas. Básicamente para animaros a que entendáis cómo funciona el universo, porque si entendéis la estructura interna del universo, luego vosotros vais a poder elegir el método que os dé la gana. Ahora, como hace una persona que no sabe cómo funciona el universo, va probando un método, otro este, pues está a merced de lo que el ego o sus circunstancias internas le lleven. Y todo esto siempre desde un camino esotérico. Recordad que eso significa interior. Por contra, exo con X significa exterior. El camino esotérico, el camino interior, es ese camino en el que yo me hago responsable de que estoy creando mi vida y busco en mí la fuente de lo que me está pasando. Y desde ahí, por supuesto, estoy empoderado porque como depende de mí, puedo cambiarlo. Cuando yo sigo el camino exotérico, que es el camino exterior, como soy una víctima de lo que hace mi pareja, el presidente del gobierno, mi vecino, mi familia, como soy una víctima y todo depende de lo exterior, no puedo hacer nada y no tengo poder. Bien, pues os animo siempre a recorrer la vida desde el camino esotérico. Y ahora ya nos metemos con el oráculo. Bien. Y lo primero que vamos a decir es que realmente el oráculo lo que pretende es que tú descubras y potencies tu poder interior, ¿vale? O sea que esto es para que tú te empoderes y todo ese potencial de brillo que tenemos nosotros en nuestro foro interno, que lo descubramos y lo saquemos a relucir todo lo que podamos. Para ello, lo hacemos a través de las enseñanzas de los grandes maestros. En concreto, yo he seleccionado las 55 frases más potentes que a través de todo mi crecimiento personal he considerado más idóneas. Alguna que se ha quedado fuera porque no se ha adaptado mucho al formato de oráculo,
las incluí en las frases personales, que ya sabéis que viene una en cada unidad, que esto es el mensaje único y personalizado para ti, ¿bien? Y que este oráculo realmente es ideal para principiantes, por lo que vamos a ir viendo ahora, ¿vale? Porque es muy sencillo, porque al final son frases que como mera transmisión de sabiduría ya están bien, ¿vale? Lo vamos a ir todo desgranando. Y que para que quiera un plus más, pues se trata de que os conectéis y crezcáis a través de la intuición. ¿Bien? Pero bueno, esto de la intuición es en todos los oráculos y en todos los tarot. Vale, pues antes de adentrarnos en toda la profundidad del oráculo, quiero simplemente comentar un par de anécdotas con las frases personales que traéis. ¿Bien? Porque realmente estas son las cosas más potentes en las que se ve cómo el universo se sincroniza y te manda a ti el mensaje. Así que os voy a contar alguna historia. En esta frase que estáis viendo en pantalla, la historia es la siguiente. Una chica a la que conozco de hace tiempo y que estuve en cursos de formación con ella, le perdí la pista un par de años y hace poquito nos volvimos a encontrar y alguien tiene el micro abierto, por favor, si podéis cerrarlos. Nos volvimos a encontrar y ella pues quiso adquirir un par de oráculos. El día que yo fui a quedar con ella, sentí la necesidad, esto es la intuición, de preguntarle si se estaba dedicando plenamente a su vocación. Yo sabía cuál era su vocación y algo en mi foro interno me decía que no lo estaba haciendo. Entonces, cuando yo le quedé con ella para darle los oráculos, se lo pregunté. Me respondió efectivamente lo que mi intuición me decía, que era que no, que estaba ejerciendo un trabajo para sostenerse económicamente y que en la medida en lo que podía fuera de ese trabajo, pues se dedicaba a esta terapia que lo hacía, bueno, pues como un aporte plus económico. En la conversación, yo evidentemente traté de instarla a que en la medida de lo posible fuese haciendo de su vocación una vida plena y dedicarse a ello entera, como vimos en la masterclass. ¿Y qué pasó? Lo de siempre, que su ego empezó a defenderse, poniendo excusas y bueno, de estas cosas, ¿bien? Se fue a su casa y de los dos oráculos que tuvo, eligió el que su corazón le dijo. ¿Y qué mensaje le dio el oráculo? Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día en tu vida. Bien, más allá de lo que es la frase estricta, creo que queda claro cuál es el mensaje justo después de la conversación que habíamos tenido. Y otra historia que me gusta mucho es esta. Esta persona me contó que hacía ya algún tiempo largo que sentía que su alma necesitaba algún cambio vocacional, ¿bien? Pero bueno, no lo estaba haciendo y que llevaba ya un periodo corto de tiempo un poco más desesperada, ¿bien? Que incluso llevaba ya unos días un poco más, bueno, más bloqueada y en un momento de desesperación una noche le dijo a su ángel que por favor le diese un mensaje en cuanto a este tema. Bueno, horas después le llegó justo el oráculo, cuando yo se lo mandé un mes antes, le llegó justo horas después de pedir este mensaje y le llegó esto. Si no te gusta lo que te sucede, cámbialo. Tú no eres un árbol. Y la última historia que quería compartir con vosotras no la tengo en fotografía, bien, pero os la quiero compartir porque para mí es la más potente de todas, de lo realmente increíble que puede llegar a ser el universo. El día que me invitó Maravillas en Torrevieja a dar, también gracias a Conchita, a dar la presentación del oráculo, allí una mujer adquirió un oráculo y días después me mandó un audio explicando lo que había pasado. Me dijo, Mario, el oráculo que te cogí era para la persona que me gusta. La persona que me gusta está en un periodo de crecimiento y desarrollo personal muy profundo y el jueves esta persona colgó a Facebook una frase que le había llamado mucho la atención y le había supuesto un desarrollo interno brutal. El viernes yo di la conferencia, esta mujer me cogió el oráculo, se lo entregó a la persona para la que iba destinada y adivinad qué frase personal tenía. Exactamente la frase que había colgado el día anterior en Facebook. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que de todas las frases de la historia esa persona le haya llamado la atención eso
y esta mujer me cogiese a mí el oráculo, que sabéis que cada unidad tiene una frase diferente y sea justo la misma. Pues esto me gusta mucho contarlo para que veáis que el universo es algo más que lo que nuestra mente racional percibe solo como físico. Venga, pues ya he contado un poquito las anécdotas, nos metemos en lo que es el oráculo de la consciencia. Y aquí quiero dejar claro cuál es el propósito que tiene el oráculo, porque hay varios, ¿bien? Desde una rama está simplemente el propósito de sabiduría, simple y llanamente para incrementar la sabiduría de las personas. Por este lado, lo primero, que es la sabiduría desde las enseñanzas de los grandes maestros, por lo que es una sabiduría ya filtrada y depurada, por así decirlo. Entonces, evidentemente, si los grandes maestros, con todo el recorrido que tuvieron, llegaron a estos conocimientos, que luego los pusieron en nuestro haber y a tanta gente le han ido bien, bueno, pues querrá decir que son bastante potentes. Y por otro lado, la sabiduría desde la metanoia y la mente nueva. Bien, esto en los talleres lo explicamos perfectamente lo que es. Y para los que no lo sabéis, quiero que conozcáis que la metanoia es el vaciado interior realmente, el vaciarme de mis creencias, el vaciarme de todo lo que tengo en el inconsciente para crear una nueva forma de pensar y desde ahí poder crear evidentemente una nueva vida. Esta cuestión es tan importante que en los talleres yo pongo varias citas de varios diversos autores, el más potente evidentemente Jesús, y es tan importante también que en cada oráculo yo a mano, en cada unidad, trato de que siempre esté la primera carta sobre este concepto para que vosotros cuando lo abráis veáis esa carta. ¿Bien? ¿Esa carta cuál es? Pues esa carta es la que habla de metanoia, os la voy a enseñar, que la dijo San Pablo y básicamente es en referencia a todo lo que enseñó Jesús. Yo personalmente me dedico a, en cada unidad del oráculo, a poner esta carta, la primera, para que la persona sea lo primero que vea. ¿Bien? Dejando muy claro que lo realmente importante es renovar la mente. Entonces, toda esta rama de sabiduría va por este camino. El otro propósito del oráculo ya sí que es en cuanto a ser un oráculo. ¿Bien? Y en cuanto a ser un oráculo, ¿qué pretende? Por un lado, potenciar tu intuición y sabiduría interna. ¿Bien? Esto es justo lo contrario de la parte mental analítica, que es lo que tanto refuerzo social hemos recibido durante tantos años. El que hay que ser muy inteligente a nivel mental, que si el cociente intelectual que han preparado matemático-lingüístico, bien, eso impide, bloquea llegar a los niveles de sabiduría interna, de intuición, que viene más del corazón, por así decirlo, aunque tampoco es que sea del corazón, bien, de las entrañas, de lo que te está diciendo tu alma. Y por otro lado, el que sea un oráculo lo que pretende también es acceder al inconsciente y de esta forma revelar información que el consciente nos tapa y que no somos capaces de hallar. Bueno, pues con los oráculos sirve para llegar a ello. Bien, estos dos propósitos son los que tiene el oráculo de la consciencia. Una pequeña historia me parece importante porque, bueno, detrás de aquí un simple oráculo de la consciencia hay toda una historia detrás. La historia comenzó cuando realmente yo lo pasé tan mal en la crisis personal que tuve hace ya bastantes años. Fue una crisis brutal, en un vacío existencial, era el fondo oscuro negro. En su momento estuve muy mal. Y el hecho es que la principal herramienta que a mí me hizo salir y que yo utilicé fue la sabiduría de los grandes maestros. Esto en la formación explico los pasos que yo experimenté y cómo en el método que estamos viendo para crear nuestra realidad tiene su sentido, ¿bien? Y lo voy a resumir en, estuve tan mal que un día me di cuenta que eran mis propios pensamientos y mi propia forma de ver la vida la que me llevó hasta ese punto y que tenía que resetear mentalmente de cero. Y cuando llegué a esa conclusión dije, ¿qué mejor manera de volver a construir todo mi sistema de conocimientos y mi sabiduría que de la mano de los grandes maestros de la historia? Y ahí es como cuando comenzó
mi búsqueda y mi nuevo camino a través de todo esto que estamos viendo hoy. Ahí fue cuando comenzó y el camino, bueno, pues fue bastante largo, un camino de crecimiento personal y de formarme a través de todo esto. Y primero, antes del oráculo, surgió hacerlo en forma de libro. Yo le regalé a mi pareja un libro bien gordo con todo esto que está en oráculo, pero bueno, en otro formato, por así decirlo. Y hasta que un día, hace ya, hoy hará un año y un mes más o menos, me vino esta idea canalizada o como lo quieras llamar. El caso es que me vino, debes hacer una idea basada en 3 pilares. Las frases de los grandes maestros con toda la sabiduría que conlleva, la belleza, que a mí personalmente, como ya os he dicho antes de empezar, me encanta, a través de las imágenes, y que sea en formato de oráculo para darle todo este paquete de propósitos que hemos visto antes. Y de ahí surgió este proyecto y el oráculo de la conciencia. ¿Qué es realmente un oráculo? Para el que no lo sepa absolutamente y sea nuevo, que realmente era el principal foco de público para lo que yo he hecho esto. Pues por resumirlo muy simplemente, en la antigüedad un oráculo era un método para predecir y adivinar lo que estaba oculto. Incluso también se utilizaba mucho para predecir el futuro, un futuro que se le suponía que era cerrado y que iba a ser así, y se utilizaba para eso. Actualmente, más bien lo que se utiliza es para desvelar lo oculto, pero lo oculto del inconsciente. No de futuro, de lo que va a pasar a futuro cerrado, bien. Y desde esta rama es desde la que a mí me gusta catalogar un poco los oráculos como los hermanos pequeños del tarot. Bueno, pues porque son más simples, requieren menos práctica, etcétera, como el hermano pequeñito. Los oráculos que se pueden encontrar en la actualidad de manera comercial hay muchos diferentes. Los hay temáticos pues de las hadas, de unicornios. Se pueden encontrar centenas de oráculos diferentes y que al final se trata de enfocarlos para el crecimiento personal. Ahora, el oráculo de la consciencia, ¿en qué se diferencia del resto de oráculos? Pues lo que yo he querido transmitir es, sobre todo, la sabiduría que han tenido los grandes maestros, porque como a mí me supuso una herramienta tan eficiente de crecimiento personal, la he querido compartir y me parece un camino excelso para recorrer. El que tenga un mensaje personal, único y exclusivo cada unidad. Esto ya lo expliqué en la masterclass del sentido de la vida. Me gusta que cada cosa tenga su connotación especial, y hacer una tirada comercial a gran escala perdía un poquito eso de que cada unidad sea diferente. Por eso, para que sea especial y para que la tuya sea para ti y no lo mismo para otros, estuvo la decisión de meterle un mensaje que sea único y diferente en cada unidad, que son los que hemos puesto en los ejemplos. Y el otro matiz es que no se utilice solo como oráculo, porque al final el público al que más va dirigido es a los principiantes. Entonces, que se pueda utilizar como mera herramienta de sabiduría para las personas que o no tengan interés en adentrarse en los oráculos o no sepan porque son complejos, que lo puedan utilizar simplemente como un camino de sabiduría, leyendo las frases, animándose a llevar un camino interior a través de lo que los grandes maestros nos han dicho y todo eso. Bien, ahora, ¿cómo se usa? Ahora aquí ya sí que está la clave de los que habéis venido. Vamos a ver, yo por lo menos lo que he aprendido sobre los oráculos y los tarot, y vamos a desentrañar realmente cómo potenciar el uso. Lo más importante, con diferencia, es realmente tener claro para qué yo estoy usando el oráculo. ¿Qué intención tengo yo realmente en utilizar el oráculo? Si es una cosa divertida y banal simplemente, bueno, a ver qué sale. O si, por ejemplo, que esto es muy arquetípico, lo utilizo para que las cartas refuercen lo que mi ego quiere que refuercen, y yo en esa posición de ego, pues mantenerme más fuerte.
Bien, bueno, pues eso dará los resultados que dé. Aquí realmente lo que más cuenta es la intención verdadera que yo quiero aplicarle a mi uso. Y para esto voy a utilizar como símil, porque en esencia es lo mismo, por ejemplo, el uso, digo una sustancia cualquiera como ayahuasca. Realmente no es la toma de ayahuasca en sí lo importante, sino qué intención tengo yo, qué busco y qué pretendo en esa toma encontrar. Bien, luego evidentemente esto conlleva que hay que también saber de la sustancia y de todo eso. Pero quiero que veáis el símil, ¿vale? Aparte del qué hago es el cómo hago y desde dónde lo hago. Eso es realmente lo importante. ¿Qué estoy buscando? ¿Qué es lo que quiero encontrar? El siguiente consejo, aquí la diapositiva está mal, vale, es el de la presencia. ¿De qué se trata el concepto de presencia? Bien, en la Masterclass de Sentido de la Vida, si la visteis que vi de que la sociedad nos estaba llevando en su forma de operar a una vida ausente. Una vida ausente es una vida en la que realmente no estoy yo en cuanto a ser esencial, en cuanto a alma, ¿bien? Está, bueno, pues mi ego, o como lo queráis llamar, o mi muñeco formado, ¿bien? O mi piloto automático, ¿vale? Por tanto, el concepto de presencia, ¿qué quiere decir? Es, yo realmente, cuando voy a usar el oráculo, ¿estoy yo en esencia? ¿Estoy presente o estoy ausente? Los ejemplos que hemos visto antes, si quiero usar el oráculo para que a mí me dé la razón, realmente mi ser esencial está ausente. El que está es mi ego, es el yo formado por mis experiencias pasadas y que quiere pues lo que quiere. ¿Bien? Una vez entendido ya el concepto de que es importante tener claro lo que quiero y de hacerlo desde la presencia, ahora lo siguiente es entender que no hay un método fijo. No tiene por qué ser de una forma o de otra. Que si tengo que sacar X cartas, o con la mano derecha, o con la mano izquierda, no existe un método fijo. Los métodos, como hemos visto bien la frase anterior que he puesto, la que dice que lo importante es saber los principios, no los métodos, es esto de la esencia. Sabiendo los principios de para qué yo quiero utilizar el oráculo y haciéndolo en presencia, yo puedo elegir el método. Entonces, sacaré las cartas que quiera, como quiera, bien, ahí ya cada uno que elija su propio método. ¿Qué es lo importante? Que depende de tu creatividad. Depende de la capacidad que tú tengas de abrirte a todas las posibilidades infinitas que tiene el universo y tú escojas la que quieras. Y no tiene por qué ser siempre la misma, puedes cambiar de unas a otras. Por lo tanto, yo os animo a que no os cerréis a tiene que ser así o así, según lo sintáis, y que abráis a muchas posibilidades. Una posibilidad que a mí se me ocurrió muy curiosa haciendo una vez una presentación es poner una situación, por ejemplo, de trabajo y sacar una carta para mi jefe, otra para mis compañeros, otra para mí y otra para el problema. Bien, pues eso fue una forma muy creativa que se me ocurrió en aquel momento y que os puede dar ideas para que abráis el campo creativo como a vosotros os parezca. Y último consejo, por supuesto, como para todo, que lo enfoquéis desde la calma, que no tratéis ya del primer día, si no tenéis experiencia con los oráculos o con los tarot, como no sabéis desentrañar a lo mejor el mensaje o bueno, sois principiantes y simplemente notáis que no manejáis la herramienta, que tengáis calma, que con experiencia lo iréis dominando mucho mejor. Y sobre todo, la experiencia se va a notar mucho si seguís el camino interior y el camino de escuchar a vuestra intuición. En cuanto más sigáis estos caminos, mejor os va a salir la llegada de información. ¿Vale? Bien, yo aquí os propongo los usos más clásicos, los más facilones, ¿eh? Luego os animo a que busquéis vosotros los vuestros. Bien, pues un uso muy sencillo sería simple en meditaciones, ¿vale? Entonces, elegéis una carta, que puede ser la que vosotros queráis porque queráis aprender esa frase en concreto o sacar una al azar y la utilicéis como meditación. Igual en la meditación os digo lo mismo, hay miles de métodos, el que vosotros os sintáis. Otra forma, sacar una frase de aprendizaje,
Y ahí puede ser, dependiendo de lo que tú quieras, un aprendizaje diario, o semanal, o mensual, o anual, o el aprendizaje de una situación. ¿Qué tengo que aprender de este cabreo que acabo de coger con mi hijo, por ejemplo? O qué tengo que aprender del golpe que me acaban de dar con el coche. Bien, podéis extrapolar el aprendizaje a la situación que queráis. Entonces, preguntáis qué tengo que aprender de esta situación y sacáis una carta o el método que vosotros queráis. Si queréis sacar más cartas, pues más cartas. Otra forma es simplemente focalizarte en algo y sacar un mensaje, a ver qué sale. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, me voy a focalizar en mi jefe y a ver qué sale de mensaje, dejar que fluya y ahí a ver qué os viene. Y la última forma que os propongo es ya ahora sí la de hacer preguntas, que esto es lo más clásico, evidentemente, en un oráculo o en un tarot. Bien, la hacer preguntas aquí, en mi experiencia, y esto es mi forma de verlo, yo os aconsejo que evitéis 3 cuestiones, que son las siguientes. La primera, la de preguntar a futuro cerrado si va a pasar esto o lo otro, si esto va a ser así o asá. Bien, esto antiguamente se hacía muchísimo y de hecho ya os he explicado que en la antigüedad se usaban los oráculos con esta intención. Cada vez se ha ido viendo que el futuro no está tan cerrado ni tan escrito como se pensaba. Entonces, bueno, aquí cada uno que haga lo que quiera. En mi recomendación, yo no haría preguntas a futuro cerrado. Además, hay connotaciones metafísicas de atención, de que lo que empiezas ya a crear como atención, lo empiezas a crear, a traerlo para que ocurra. Bueno, pues todas esas consideraciones metafísicas. El segundo aspecto que no recomiendo es preguntar de manera que a ti te desempodere. Y esto es poner el foco de poder fuera de ti. A ti realmente, incluso aunque se te revele alguna información que sea muy potente, si a ti no te permite obrar, ni maniobrar, ni hacer nada, ¿en qué situación quedas? Quedas en una situación, pues, de víctima. Al final sigues igual, sin poder hacer nada. Entonces, yo lo que os animo es, al igual que hacemos en toda la formación, como es camino esotérico, es camino interior, a realizarlo desde esa perspectiva y preguntar siempre cosas en las que yo tenga participación y tenga poder de hacer. Y por último, por supuesto, no preguntar por los demás. Aparte que no preguntar por los demás te quita poder. Bueno, no voy a entrar aquí a explicar todas las connotaciones que tiene preguntar por los demás, de su libre albedrío, de que entonces realmente estás más en ellos que en ti cuando primero lo que tienes que solucionar es lo tuyo. Todas esas connotaciones, ¿bien? Resumen, yo no recomiendo enfocar las preguntas con esas 3 cuestiones, ¿vale? Yo, el matiz que suelo utilizar las preguntas son siempre, para mí, cosas que me empoderen y, bueno, pues cosas que yo me esté perdiendo, cosas a desocultar. Las 2 preguntas más arquetípicas que yo suelo hacer y recomendar son las de qué aprender de o cómo enfocar tal situación, algún consejo para mi inconsciente de cómo puedo hacer esto o lo otro, ¿bien? Más o menos por ahí van los tiros. Que se pueden hacer muchas más preguntas, pero siempre respetando esto que acabamos de explicar de que no tengan estas connotaciones. Ahora, a la hora de, una vez ya, bueno, primero vamos a formular bien la pregunta, sí. Teniendo en cuenta lo que hemos explicado de cómo formular las preguntas, ahora sí, el ser preciso en la pregunta es extremadamente importante. Las personas que hacen la formación ya saben perfectamente que lo que decimos tiene una importancia vital y me refiero a lo que tú te piensas que quieres decir y lo que tu ego realmente está diciendo. Bien, entonces, esto ocurre mucho. En las prácticas que hacemos en las formaciones aprendemos a realmente separar esto y ver realmente qué es lo que yo y no mi ego quiere decir y cómo decirlo bien, ¿vale? Entonces, a la hora de formular la pregunta, estar seguro de que realmente eso es lo que quieres preguntar. En cuanto a, por un lado, realmente que eso lo estás preguntando bien, y por otro lado, que esto también me pasa mucho, si en esencia esa es la cuestión que tú quieres saber. ¿Por qué os digo esto?
Porque ocurre muchas veces que la persona se piensa que eso es lo que quiere saber y luego realmente por detrás o por dentro hay capas más profundas que lo que realmente quiere saber es otra cosa. Lo que pasa es que la capa externa te lleva a decir que es eso, pero no. Si tú empiezas a tirar del hilo, ¿para qué quieres saber eso? Hay otra cosa por detrás que en tu foro interno, lo que pasa que está oculto, es realmente el motor que inicia que tú quieras preguntar algo. ¿Vale? Lo que pasa es que el ego se monta las películas y te dice que es esa pregunta que tú en un principio te piensas que es. ¿Vale? Esto espero que se entienda. Y por supuesto, si es necesario realmente hacer esa pregunta, bailado con lo que acabo de decir. Realmente, por ejemplo, hay preguntas, hay personas que me preguntan, a veces preguntas que le digo, ¿realmente es necesario si tú realmente ya lo sabes? Lo que quieres es o una confirmación o realmente hay veces que se quieren montar una película nueva para seguir tapando lo que no quieren oír, ¿vale? Bueno, entonces, como aquí es simplemente un taller, no nos va a dar tiempo a profundizar más en todo esto. Os toca a vosotros hacerlo desde un camino interior, bien, pero bueno, si alguna vez tuvieseis alguna duda específica, que sepáis, como siempre, que me tenéis y que me podéis preguntar para desentrañar un poco más todo esto que tiene una profundidad extrema. Ahora, una vez que ya sí hemos atinado a hacer bien la pregunta y estoy seguro de que lo que quiero saber es esto, a la hora de sacar la carta también es extremadamente importante. Primero, y antes de ver la carta que me sale, hacerlo desde el corazón. Es decir, dejar al ego fuera para que no me monte las películas, para que el resultado no se acomode a lo que me quiere contar. Por lo tanto, quitar más lo que es esa parte mental y conectarnos con nuestra sabiduría interna o corazón, como lo queráis llamar, y con la intuición. ¿Vale? Entonces, hacerlo desde una posición intuitiva y no tanto mental. Y es muy, muy importante tener claro que lo primero que te venga cuando tú veas la carta, el mensaje, el dibujo, lo primero que te venga, lo más probable es que esa sea la información buena que viene a través de la intuición. Eso es lo más probable. ¿Por qué? Porque esto es lo que te va a venir desde la intuición. Lo que te va a empezar a venir después, lo más probable es que sea el ego montándote la película. Porque si yo recibo una información realmente que a mí, por ejemplo, me va a enfrentar a una cuestión que me da miedo, como no me quiero enfrentar a esa cuestión y mi ego no va a dejar que me enfrente a ella, ya me montará la película para que yo me quede en mi zona de confort y no me mueva. Entonces la información que recibo se diluye, queda tapada y mi ego ha ganado la partida, por así decirlo. Por lo que va a ser muy importante atender a qué me está viniendo lo primero. Y no solo información, sino también sensaciones. Aquí cada persona es diferente. Y por supuesto no quiere decir que sea siempre, siempre. A lo mejor me llega una información después de haber sacado la carta, ¿bien? Esto es como todo, es más profundo de lo que aquí en un mero taller podemos mostrar, ¿vale? Os animo a que os adentréis en identificar vuestra intuición y lo que es realmente intuitivo, que esto va a ser lo potente, ¿vale? Y por último, ¿qué recomendación os doy? Pues que al principio, las personas que tengan poca experiencia simplemente saquen una carta. Con eso ya está bien. Luego, según vayáis ganando confianza y vayáis sabiendo utilizar mejor el oráculo, ahí ya sí hacéis tiradas más complejas, sacando más cartas o haciéndolo de formas más creativas. ¿Bien? Yo lo que realmente suelo hacer así de forma simple es sacar 3 cartas y plantearlo un poco como pasado, presente y futuro, que tampoco es que sea así, pero bueno, o también uniéndolo a bloqueo, enfoque y línea a seguir, ¿bien? Cuando saco 3 cartas veo un poco la primera carta que puede decirse como el pasado, como el bloqueo que me está produciendo llegar a esta situación, el presente o el enfoque de cómo yo ahora puedo un poco solucionar esto y el futuro o línea a seguir como hacia dónde, una recomendación hacia dónde me puedo realmente dirigirme.
Esto es una tirada muy sencilla y que yo creo que va bastante bien de manera principiante. Y bueno, pues hasta aquí la teoría, sencilla. Lo único que requiere más profundidad es la cuestión de la formulación de preguntas, por un lado, y la experiencia en intuición, por otro. Lo que pasa que eso ya es un camino más largo a recorrer, que no es ya la intención de profundizar hoy aquí. Antes de iniciarnos con las prácticas, bueno, cualquier cosa que queráis ver de Arcaluz, Despertar Consciente, tenéis la web, tenéis el canal de YouTube, el Facebook y el Instagram. Ahí tenéis desde información del oráculo a información sobre los talleres, sobre la formación que se hace y bueno, las cosas que voy subiendo, que cada vez va a ir habiendo más. Y como siempre os digo, cualquier cosa, duda o inquietud que tengáis, me podéis escribir al correo, ¿vale?